La sanidad pública de las Islas Baleares y de toda España, ¿sigue siendo de verdad la joya de la corona o ha dejado de serlo? Nos acompaña el señor Miguel Lázaro, doctor Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de las Islas Baleares. Bienvenido una vez más a nuestras instalaciones, señor Lázaro, aquí en el Polígono Sol Castelló, junto a la Torre Sima. Señor Lázaro, como presidente del Simeval, ¿sigue siendo la sanidad pública o ha dejado de ser ya la sanidad pública la joya de la corona? Bueno, la realidad se impone, ¿no? Y el dato mata al relato. La sanidad pública española, que ha sido ejemplo, ¿no?, a costa del sueldo de los profesionales, todo hay que decirlo, ¿no?, que ha sido excepcional, a raíz de lo que es el tema de la pandemia, muestra todas sus deficiencias y la necesidad de tener una solvencia financiera que no tiene. Es una lástima que el señor Sánchez, de los fondos europeos que le llegan, nos dedique 10.000 millones de euros a dar solvencia a una sanidad pública que, evidentemente, hay lo que hay, tenemos lo que tenemos y que es el eje del estado del bienestar. Luego está claro que esta sanidad pública, que era la joya de corona, bueno, lamentablemente no es así. Los ciudadanos lo están sufriendo, lo están padeciendo, listas de espera, falta de médicos, hay una serie de elementos que son muy importantes. Por ejemplo, cómo se cuida a los profesionales. Yo siempre digo que hay que cuidar a la infantería. La infantería en el mundo sanitario, el vértice de esa infantería somos los médicos, ¿no? El paciente va a un centro de salud a ver a su médico, ¿no?, hoy por hoy, ¿no? Y bueno, pues tenemos listas de espera muy potentes en la atención primaria, que es el GPS de la sanidad, como he dicho muchas veces, hoy está en franca quiebra, con médicos muy quemados, con médicos con un gran desgaste profesional, y lo que está claro que es que se necesita ser, digamos, de alguna forma, que esto sea un asunto de Estado, una forma de vertebrar el Estado español es vertebrarlo a través de la sanidad. La cartera de servicios entre las autonomías tiene que ser igual para todos los españoles, y lo que duda cabe que, aunque las transferencias sanitarias ya se han hecho aquí del año 2002, lo que duda cabe que ahora el análisis de que todo el mundo hace, que hacemos todos, es que hay una crisis muy importante, y la forma de reflotarlo, de recuperar y de rescatarla es darle solvencia financiera a nivel central. Eso como punto, como marco general, ¿no?, de la pregunta que me has hecho. En este ámbito de la situación que estamos no viviendo sino padeciendo, me gustaría que usted nos comentara la manifestación que tuvo lugar el viernes pasado en Ibiza frente al Hospital de Cambises, una manifestación que nunca antes habíamos visto, de pacientes y profesionales, por la situación que se vive allí, que se padece allí, insisto, en el ámbito de oncología. También una situación que puede padecerse o que puede vivirse, o una manifestación que se puede producir cualquier otro día en el Hospital de Manacor, en el de Inca o cualquiera de los dos de Palma, porque la situación es más o menos la misma. ¿Qué está pasando en oncología y qué está pasando en Inca? Bueno, perdón, en Ibiza. En Ibiza. Ibiza es, hay que decirlo, los ciudadanos de las islas de Ibiza son ciudadanos de segunda o tercera, vamos a llamarle así, con respecto a la calidad de la sanidad pública. Claro, el caso más sangrante y que realmente motivó que 400 personas, hecho histórico en Ibiza, a las 3:30, una hora mala, y además con la suma de pacientes hospitalizados que bajaron, ¿no?, y con testimonio de muchos pacientes, esta concentración la promueve una asociación que hay contra el cáncer, ¿no? Lo que está ocurriendo, bueno, pues es muy fácil, ¿no? Si tendría que haber 5 oncólogos, hay un oncólogo. Dejaron ir al jefe de servicio de oncología justamente a Canarias, ¿no? Pues bueno, porque estaba quemado y porque las condiciones incentivadoras no eran lo suficientes, ¿no? Bueno, esta concentración es una concentración que tiene un gran valor, porque realmente es la punta del iceberg o la metáfora de cómo ha sido gestionada la sanidad pública en las Islas Baleares, ¿no? Realmente, bueno, pues se habla de una enfermedad como el cáncer, que no hay demora, porque aquí es clave el diagnóstico, las pruebas complementarias y luego el tratamiento. No puede haber demora, porque sabemos que el cáncer, si lo tienes, lo mejor es que te lo descubran para poderlo tratar, ¿no? Estamos viendo aquí cómo se quejan muchos pacientes. Es un testimonio de los pacientes, no un testimonio de los políticos que asistieron, de la oposición. También asistió la asociación UNICEF, que es la plataforma que pedimos que haya una actualización del complemento de indemnización de residencia para poder captar y fidelizar médicos, y todos los sindicatos que hubo, ¿no? Es testimonio de los pacientes, los que realmente padecen la situación, los que realmente saben cómo se les atiende, cuándo se les atiende, con qué intervalo temporal se les atiende, ¿no? Permítame, doctor,
que me remonte a una palabra que he dicho antes, el nombre de una localidad inca. Cuando quería exponer el tema, me he colado, yo personalmente, pero porque quería hablar de Inca, quería acabar hablando de Inca, porque en Inca estamos viendo una situación, no diré que similar, pero parecida a la de Inca en el ámbito de la oncología. Ahí la doctora que lleva el departamento está ella sola, donde debía haber 5 doctores especializados, solo hay uno. Esos problemas que ustedes están focalizando, que es cierto, en Inca, Formentera, Manacor, Menorca, también lo estamos viendo en otros hospitales que a lo mejor pasan más desapercibidos porque también son graves. Es decir, el problema se está extendiendo en todas las Islas Baleares. Estamos viendo que lo que nos parecía, bueno, es que en Ibiza, ya sabemos cómo es Ibiza, y no, como decía usted, que nos duele mucho, porque a algunos que mandan nos debe doler tanto porque no lo acaban de focalizar, también lo estamos viendo en lugares tan próximos, quizás tan normales, quizás tan poco glamurosos, y si me permiten la expresión los de Inca, como es el oncología de Inca. Es decir, tenemos un problema general en todas las Islas Baleares. Bueno, está claro que el problema más urgente es efectivamente Formentera y es ya lo diré, Ibiza, pero está claro que esto se está detectando efectivamente, es como una mancha de aceite que se está extendiendo, por eso hay que empezar a hablar ya de servicios, quizá no de hospitales, de servicios que hay que aplicar puesto de difícil cobertura. Eso es lo que hay que hacer, porque son problemas estructurales. El acuerdo al que hemos llegado mejora retributivamente a los médicos en primaria y hospitalaria, por supuesto, pero no soluciona problemas estructurales. Y el problema estructural es que hay que captar y fidelizar médicos, que es lo que nos falta. Por eso, si tienes que captar y fidelizar médicos, como decía muchos pacientes en esta concentración, ojalá se concentraran otros pacientes en otros hospitales, esto hay que decirlo, defendiendo lo que es el derecho a una sanidad pública de calidad. Por eso algunos manifestantes de Ibiza hablaban de, es curioso que en esta OPO, que hay una oferta pública de estabilización digamos, de especialistas, haya 10 categorías que hay una exención no de la lengua, sino de la acreditación lingüística como requisito, porque un problema es la lengua, otra es el habla y lo otro es la acreditación lingüística como requisito, que es la clave. Esto en ninguna cabeza cabe que evidentemente con un requisito que es disuasorio puedes gestionar bien. Llama la atención, ¿no?, que por ejemplo cardiología o por ejemplo oncología, que son deficitarias, no se ha aplicado esta exención de la acreditación lingüística. Eso también es un elemento disuasorio y es un elemento que se tiene que plantear, porque yo creo que el derecho a la salud es un valor que vale o que debería priorizarse sobre el derecho, digamos, a la lengua, porque la lengua no tiene derechos, tienen derechos los ciudadanos. Y los ciudadanos pueden explicarse eligiendo el idioma que ellos quieren. Y la mayor parte de los ciudadanos, el 98%, eligen comunicarse y entender con su médico. Y eso no lo tiene que decir ningún partido político. Si tú vienes a mi consulta y soy psiquiatra y me quieres hablar en mallorquín, que yo lo entiendo a la perfección, que es lo que suele pasar, tú tienes ese derecho, tú tienes autonomía, no te lo tiene que decir un partido político, que no, es que usted tiene que hablar para que... O sea, no, eso se cae por su propio peso. Por eso, lo que hay que tener claro a este nivel es que la sanidad pública, vuelvo a decirlo, es el eje del estado del bienestar. Hemos estado orgullosos de ella en España. Todo se ha hecho a costa, evidentemente, del sueldo de los médicos. No hay que olvidar que 20.000 médicos españoles formados se han ido, que evidentemente nadie se ha planteado que sea un gravísimo problema, como lo está siendo. Estamos importando médicos cuya formación no es igual que la nuestra. Entonces, qué duda cabe que o cuidan la infantería, que no es la infantería, que es de la pirámide, somos el vértice, que somos los médicos, o evidentemente tendremos problemas a medio y largo plazo. Por eso, ese protocolo que nosotros ponemos encima en la mesa y que el IBE Salud ha aceptado, ahora hay que negociar cuáles son el contenido o el decálogo de ese protocolo de puesto de difícil cobertura, tienen que ponerlo. Y en Ibiza y en Formentera hay que ponerlo ya. Y a lo mejor luego hay que evaluar Inca, por supuesto, Manacor, que también tiene un problema con anestesistas y tal, y todo eso tiene que ser evaluado, y además puesto en marcha, porque si no luego llega, nos pilla el toro, y entonces luego, pues bueno, en periodo preelectoral, pues bueno, hay mucha propaganda y todo este tema, pero bueno, 400 pacientes en Ibiza, eso nunca había ocurrido y eso tendría que ser un albadonazo digamos, en la conciencia y evidentemente en lo que es los gestores de la sanidad pública de las Islas Baleares. Doctor Lázaro, Miguel, si me permites, que hace muchas veces nos conocemos. Por supuesto. ¿Alguna vez has dicho, cada año tendría que haber elecciones? Porque el momento que hay elecciones es cuando los políticos reaccionan. Estas elecciones autonómicas, locales y a los consejos están a punto ya. Quedan menos de 100 días. Luego vendrán las generales. Con la mano en el corazón,
¿Es el momento de apretar para buscar soluciones? O si no apretamos ahora, si no hacemos algo ahora, no digo apretar en sentido negativo, sino ponernos ya las pilas, pasarán estas elecciones y dentro de 4 años volveremos o estaremos en el mismo problema que ahora? Yo primero te quería decir una cosa, una frase que por cierto no es mía, que la dijo el malogrado Joan Calafat. Él decía que la sanidad no te hace ganar elecciones, pero te las puede hacer perder. Es verdad que las cosas hay que hacerlas como toca, que si faltaban médicos antes, hay que ponerse manos a la obra antes, no últimamente, porque los políticos en periodo preelectoral tienen una bulimia de votos, buscan votos de forma desesperada, y entonces ahí viene toda la propaganda y toda la historia. Nosotros como sindicato hemos apretado, de hecho hubo una huelga que hemos parado en enero con los acuerdos que hemos llegado. Quien está apretando es la ciudadanía, ya no hace falta que nos escuchen al sindicato médico, así me vale. No, hace falta que escuchen a 400 pacientes de Ibiza. Aquí hablan los pacientes dolientes, hablan los pacientes que sufren, hablan los pacientes que reclaman sus derechos. Yo creo que habla la ciudadanía y yo creo que eso debería ser como un gong que despierte conciencias y sobre todo que se replantee una gestión sanitaria, diferente en este sentido. Y en este sentido, captar y fidelizar médicos, que es algo que también ellos ahora en su relato lo dicen, porque nosotros fuimos los primeros que hablamos de esto, es fundamental. Si tú no priorizas esta cuestión, todos los acuerdos retributivos que haya pueden mejorar, pero no resuelven el grave problema que tienen los ciudadanos de las Islas de Ibiza, porque la falta de médicos a quien está perjudicando es a los ciudadanos, ¿no? Las listas de espera, todas estas cosas que evidentemente es en el fondo una sanidad pública deficiente o que tiene un deterioro. Y luego, vuelvo a decirlo, es vergonzoso que el señor Sánchez, con lo que le está llegando de Europa, no dedique para la sanidad pública, no balear a nivel nacional 10.000 millones de euros. Hay que darle solvencia. Esta sanidad pública necesita una financiación como toca, y la financiación que hay en España realmente es baja, pero los responsables son los políticos que mandan. Doctor Lázaro, paramos aquí esta entrevista, dejamos la puerta abierta para una posterior porque nos han quedado muchas cosas en el tintero. Muy importante, muy interesante esta aportación que usted nos está haciendo sobre los fondos europeos destinados a según qué problemas, pero no a solucionar, por ejemplo, como usted dice, el problema de la sanidad pública, que necesita con Déu y nunca mejor dicho, más de metge. Muchas gracias por su participación y hasta una futura ocasión. Gracias, Biel.